Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos unos días anteriores acerca de los últimos tiempos. Hablamos de los 3 niveles de la profecía y uno de ellos es el nivel escatológico. La palabra escato significa últimos. Entonces la escatología es el estudio acerca de los últimos tiempos revelado en la Biblia. Y usted no va a encontrar escatología en ninguna religión, porque ningún libro de ninguna religión habla de lo porvenir como Dios, porque Dios es el alfa y la omega, conoce todas las cosas. Como conoce todas las cosas, nos las revela a nosotros por el Espíritu a través de los escritores de la palabra. ¿Listo? Entonces, en ese estudio de profecías predictivas empezamos a considerar algunos aspectos del anticristo. Miramos entonces una primera reunión del anticristo tipológico y miramos que uno de ellos era Nimrod. Eso fue la primera reunión que tuvimos. Luego miramos el segundo anticristo tipológico y lo encontramos con Antíoco Epifanes, que aparece 2 veces, donde el Espíritu Santo le dedica más de 40 versículos en el capítulo 8 y en el capítulo 11. ¿Listo? Miramos entonces ya la figura del anticristo en la última porción de Daniel, del capítulo 11, del verso 35 en adelante. Ahí miramos que ya cambia de Antíoco Epifanes a un personaje que lo hemos conocido como el anticristo escatológico final. Hoy vamos a continuar viendo el último anticristo y hoy vamos a hablar de su surgimiento y propósito. Empecemos con un texto. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está en el corazón de la iglesia y recuerde que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Lo que oyere. ¿A dónde? Bueno, en la comunión intratrinitaria, en la eternidad, la deidad trazó un plan. Y ahora el Espíritu Santo nos está comunicando todas las cosas que han de acontecer. Bueno, lo que se puede revelar. Entonces, una de las cosas que enfatiza el versículo es que nos hará saber las cosas que habrán de venir, o sea, lo futuro. ¿Qué es lo futuro en el contexto de Juan 16? Bueno, lo futuro es la muerte del Señor que venía próximamente, que los discípulos debían entender qué significaba la muerte del Señor, la resurrección del Señor, que también estaba futuro en Juan 16, la vida cristiana y los eventos finales antes de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Entonces el Espíritu Santo es normal y legal que estudiemos las cosas por venir, porque el Espíritu Santo nos las ha dado a conocer. ¿Listo? Hay un texto con el cual iniciamos las consideraciones de las cosas por venir y está en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ya hemos dicho que la palabra anticristo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento griego. Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 4:3, Segunda de Juan 7 y este versículo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Aparece literalmente esta palabra anticristo. Primera de Juan 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo, el escatos, el último tiempo.
Entonces, ¿por qué conocemos que es el último tiempo? Porque viene el anticristo y han venido muchos anticristos. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra anticristo? Viene de las voces griegas, la preposición anti, que significa sustituto u opuesto, y de la voz Cristos, que significa ungido y Mesías. Literalmente significa aquel que sustituye o se opone a Cristo. El anticristo no solamente se opone a Cristo, el anticristo va a tratar de sustituir a Cristo cuando venga. Yo no sé cómo va a ser él, pero va a tratar de demostrar que es de Belén para engañar a los judíos. Y va a tratar de demostrar que nació de una virgen para engañar a los judíos. ¿Listo? Entonces, el anticristo no es solamente aquel que se opone, sino que sustituye, aquel que asume el papel de Cristo, aquel que es un reemplazante de Cristo y aquel que es un adversario de Cristo. El anticristo no es el único adversario de Cristo. Hay muchos anticristos. Y lastimosamente en el ámbito llamado, llamémoslo así, pseudo cristiano, hay muchos teólogos liberales. Estudian teología, se gradúan como teólogos y son anticristianos. Increíble, ¿cierto? Entonces, hoy han surgido muchos anticristos. En la primera epístola de Juan se habla del anticristo como los anticristos, los falsos, el espíritu del anticristo que está operando y el anticristo personal, o sea, una persona que se llama el anticristo. Y el anticristo es un hombre, será un hombre personal y real, no será un poder, sino que será una persona real, ¿cierto? Que el diablo lo utilizará, le dará todo su poder para cumplir el propósito maligno del diablo. ¿Listo? En las escrituras, este personaje se refiere a él con diferentes títulos. Habla de él y esos títulos hablan de su carácter. La Biblia le llama en 2 Tesalonicenses 3 hijo de perdición. ¿Lo ha leído? También hay otro que se llama hijo de perdición. ¿Sabe quién es? Judas el Iscariote. Hijo de perdición significa que va a ir a la perdición, como dice Apocalipsis 17. Le llama el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. ¿Qué significa eso? El hombre de iniquidad significa el sin ley. La palabra iniquidad es anomos, el hombre de anarquía. O sea, es este personaje malévolo, se caracteriza por vivir fuera de la ley de Dios. O sea, no se somete a la ley de Dios, por eso se llama anomos, sin ley, ¿cierto? También en la Biblia se le llama la bestia, ¿cierto? Aparece en Daniel y aparece en Apocalipsis 13, que es la porción gruesa del anticristo. Ese vocablo bestia se utiliza metafóricamente para describir el carácter del anticristo. Una bestia. ¿Te lo has escuchado cuando se refieren a las personas? ¿Así? Bueno, resulta que las civilizaciones para Dios son como bestia. Hermano, ¿por qué dice eso? ¿Sabe cómo le llamó al imperio romano, al imperio griego? Bestia como de leopardo, ¿cierto? ¿Cómo le llamó al imperio medo-persa? Bestia como de oso. Al imperio babilónico, bestia como león. Y entonces cuando Daniel ve las bestias y entonces las ve un parecido y dice, es semejante a un oso. Pero cuando ve el gobierno del anticristo, va a buscar un animal sobre la faz de la tierra y dice, bestia, no hay un animal que se compare. Entonces por eso le llama la bestia, horrorosa y espantosa. ¿Listo? También le llama el cuerno pequeño en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 11. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de cuerno? Cuerno en la Biblia significa poder, autoridad. ¿Listo? ¿Y por qué pequeño? Porque cuando él empieza, no empieza de una vez grande, empieza pequeño y luego se engrandece. ¿Listo? El rey altivo en Daniel 8 y también le llama en Zacarías 11 el pastor inútil. Usted lo puede leer, Zacarías 11, versos 16 a 17, que una de las características es que el brazo derecho se le seca y el ojo derecho se le nubla. ¿Listo? Entonces,
Yo sé que hay muchas confesiones cristianas que han negado que viene la persona del anticristo, que no hay tribulación y que no vendrá la persona del anticristo. Pero examinando la historia de la iglesia, estuve mirando la literatura patrística, y 3 de los primeros escritores cristianos de la patrística refrendan que vendrá una persona conocida con el nombre del anticristo. ¿Quiénes son? Bueno, Justino, el mártir, en el año 150 escribe un libro que se llama Diálogo con Trifón, y en el diálogo 31, 32 y 80 habla de la venida del anticristo. Ireneo de León, en su libro Contra Herejías, en el capítulo 5, habla acerca de las profecías del anticristo. Hipólito de Roma tiene un tratado que se llama, Hipólito escribe más o menos en el año 200, un tratado que se llama Tratado dogmático e histórico acerca de Cristo y el anticristo. Entonces, cuando nosotros miramos la literatura patrística, los hermanos del segundo siglo, estos hermanos conocían y entendían que venía una persona que se llama el anticristo. Por ejemplo, leamos Juan 5, un momentico, Juan 5, verso 43. Los judíos se caracterizaron por rechazar al Mesías, ¿cierto? La luz vino entre ellos y ellos rechazaron las tinieblas. Entonces el Señor Jesús les dice, 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. La aplicación primera era a los líderes judíos, que ellos venían no en el nombre de Dios, sino en su propio nombre. Pero la mayoría de exégetas concuerdan que ese otro que viene en su nombre es el anticristo. Y así lo enseñaba Ireneo de León. Ireneo dice, con la palabra otro designaba al anticristo porque este es ajeno a Dios. Entonces va a venir uno que los judíos lo van a aceptar, ¿cierto? Rechazaron al verdadero Mesías. Ahora cuando venga van a aceptar al falso Mesías. ¿Listo? Entonces, ya con esta introducción vamos entonces a mirar 3 aspectos en el día de hoy acerca del anticristo. ¿De dónde surge? ¿Quién es el anticristo? ¿Y cuál es su propósito? Esos 3 aspectos vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer de la Biblia textual para poder tener una mejor interpretación del contexto. Voy a leer Apocalipsis 12, versículo 17 de la Biblia textual. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Verso 18, yo sé que en Reina Valera 60 no aparece 18, pero en la Biblia textual 4 sí aparece, porque en los manuscritos griegos la idea continúa. Y se paró sobre la arena del mar. Capítulo 13, verso 1, mire cómo comienza. Y vi del mar que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos habían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el día de hoy, en esta consideración, no vamos a tratar los 10 cuernos ni las 10 diademas. Solamente vamos a hablar del surgimiento del anticristo. Después vamos a mirar este aspecto de los 10 cuernos que tiene el anticristo y sus 7 cabezas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo leímos? Desde la Biblia textual se puede entender que el que se para sobre la arena del mar es ¿quién? El dragón, el diablo. ¿Por qué? Porque fracasó en su intento en el capítulo 12 de poder atacar al hijo varón que iba a dar a luz a la mujer. Y como no pudo, se fue entonces a perseguir a la descendencia de la mujer. Y resulta que la tierra ayudó a la mujer, donde le tenía un lugar preparado por tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Como no pudo hacer nada, entonces recuerde que en el capítulo 12 hay una guerra. Estalló una guerra en el cielo, Miguel con sus ángeles peleaban y el dragón y sus ángeles peleaban. ¿Y qué dice el texto?
que no se halló más lugar para el diablo en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Fue echado a la tierra. ¿Listo? Así dice el texto de la Biblia. Eso no ha acontecido, porque la guerra entre Miguel y sus ángeles no se ha dado contra el dragón y sus ángeles. ¿Listo? El diablo, aunque ha caído, aún tiene acceso a la presencia del Señor. No lo dice el libro de Job y no lo dice Apocalipsis. Alegraos porque ha caído el acusador de vuestros hermanos, que os acusaba delante de Dios día y noche. Quiere decir que él todavía se presenta a la presencia del Señor. Pero después del capítulo 12 ya no tiene más acceso al cielo. Y dice que es arrojado a la tierra. ¿Listo? Y entonces cuando se arroja a la tierra, él se para sobre la arena del mar. ¿Para qué? Para seguir con su plan malévolo. Con la última parte de su plan. ¿Cuál es? El reinado del anticristo, hermanos. Por eso tiene mucho sentido la lectura de Apocalipsis 12, 17 y 13, 1 de la Biblia textual. Entonces el dragón se paró sobre la arena del mar para establecer el reino del anticristo, porque el dragón le va a dar su poder y autoridad a la bestia. ¿Listo? Entonces el dragón va a hacer el último intento por conseguir la supremacía y autoridad entre los hombres, porque fracasó en el proceso de poder, digamos, hacerse con la descendiente de la mujer y con el hijo varón. Entonces Satanás pone en marcha la última parte de su plan cuando cae la tierra. En los cielos hay alegría. En los cielos se alegran porque ya no tiene más acceso el diablo al cielo. Pero ¿sabe qué dice el texto de Apocalipsis? Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira y tiene poco tiempo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ese poco tiempo, ¿sabe qué es? 3 años y medio, 1260 días, tiempo y medio tiempo y 42 meses. Entonces va a hacer todo lo posible en esos 3 años y medio para poder gobernar en la tierra y ser adorado, hermanos. ¿Listo? Entonces, dice el 13:1 de la Biblia textual, dice y. ¿Por qué esa palabra y? Porque generalmente los capítulos en Apocalipsis empiezan con esa conjunción copulativa que traduce como y, para hilar la idea. Y, dice el texto de la Biblia textual, vi del mar que subía una bestia. ¿Listo? Entonces ese y lo relaciona con el verso anterior, del verso 18 del capítulo 12. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, nos va a mostrar la entrada en el escenario, en la historia de la humanidad, del anticristo. Y dice que aquí surge, ¿de dónde? Y vi que subía, y del mar vi que subía una bestia. Entonces, primero, la bestia sube del mar. ¿Qué es el mar en la Biblia? Porque está en un lenguaje metafórico. ¿Y qué es el mar en Apocalipsis? Bueno, el mar en Apocalipsis es símbolo de las naciones gentiles, pueblos, multitudes y lenguas. Aparece ahí más adelante en Apocalipsis 17. Y el mar en el antiguo pacto, en Isaías 57, es símbolo de la humanidad no regenerada. Entonces, generalmente en la literatura profética, el mar es una imagen de las naciones. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 17, verso 1. Apocalipsis 17, verso 1 y luego el verso 15. Apocalipsis 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y el mismo ángel da la revelación en el verso 15. La mujer en el verso 15 me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué entendemos? Que el anticristo surgirá de las naciones gentiles. Eso es lo que significa que surge de las aguas. Si usted recuerda en Apocalipsis 7, hay 4 bestias y todas ellas surgen del mar.
Ahí es el mar Mediterráneo, ¿listo? Y aquí vuelve a decir lo mismo, surge del mar, pero en el contexto de Apocalipsis el mar significa las naciones, porque la tierra hace referencia a Israel. Este surge de las naciones, ¿listo? Pero no solamente surge de las naciones. ¿Sabe de dónde más surge? Del abismo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 11. En el contexto de la séptima trompeta, cuando los dos testigos están terminando su testimonio, que ya pueden ser vencidos, porque los dos testigos nadie los puede matar hasta que terminen su ministerio, que dura 3 años y medio, el de los dos testigos. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13 sube del mar, y aquí en Apocalipsis 11 sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 17, 8, para confirmar esto, Apocalipsis 17, 8, leo de Reina Valera 60. La bestia que has visto, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué es el abismo en la Biblia? Leamos un versículo y respondamos la pregunta. Apocalipsis 9, versículo 1. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave de pozo del abismo. En el contexto de la Biblia y generalmente en lo que estamos leyendo, el abismo es un término para referirse al lugar donde están sujetos algunos espíritus de demonios. Esa es su idea general cuando estamos hablando de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 17 y de Apocalipsis 9. ¿Listo? Aquí hay una visión cuando desciende una estrella, que una estrella es referencia a un ángel, y se le da la llave del pozo del abismo, y cuando la abre, ¿qué sucede? Salen muchos espíritus que Juan dice que son a manera de langosta sobre la tierra, que están encerrados en ese lugar. ¿Usted recuerda la escena del Señor Jesucristo en Gadara con el endemoniado garadeno? Y recuerda lo primero que le dice el endemoniado cuando el Señor los expulsa: no nos mandes al abismo. Entonces, en el contexto que estamos hablando, el abismo es una prisión temporal de los demonios, porque de ahí van a salir para el lago de azufre y fuego. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos las escrituras, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento el abismo se usaba para referirse a la profundidad abismal del mar. Léalo, busque la palabra abismo y generalmente siempre tiene que ver con el mar. Hay un predicador que dice, muy serio, que dice así: el abismo está en el Triángulo de las Bermudas. No sé qué tan cierto será, porque él dice que ahí es la abertura donde salen y entran los espíritus, ¿cierto? Así dice, creo que es muy dogmático. Pero la Biblia, cuando vemos abismo, siempre en el Antiguo Pacto se relaciona con mar. Y cuando vemos abismo en el Nuevo Testamento, se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, abismo en el Nuevo Testamento se refiere a la habitación de los muertos sin Cristo. Romanos 17, después lo puede leer. El lugar se refiere al lugar donde están sujetos algunos espíritus de demonios esperando el juicio. Lucas 8, Apocalipsis 9. También el abismo se refiere al lugar donde Satanás será atado durante 1000 años, el milenio, Apocalipsis 20. ¿Listo? Y ahora donde estamos leyendo se refiere al lugar de donde procede el poder y la autoridad del anticristo. ¿Listo? Entonces, concluimos que el abismo es, en este pasaje, denota la detención, un lugar donde están detenidos los demonios. ¿Listo? Tanto el mar tiene que ver con abismos, y el abismo entonces habla de ese lugar. Entonces, la bestia, el anticristo, es una persona que tendrá características semejantes a las del mismo diablo, porque su poder procede de los infiernos y procede del abismo, hermanos. ¿Listo? Entonces,
El mar es una figura del abismo y el abismo constituye una morada o un lugar de retención temporal para los espíritus. Puede leerlo después en Apocalipsis 9. ¿Listo? Entonces, concluimos que el anticristo surge de las naciones y surge del mar. ¿Listo? Es como una especie de combinación, ¿cierto? Ahora, también el anticristo, un tercer aspecto, surge, y escuche bien, yo sé que esto ha dado mucha tela para cortar. El anticristo surge del imperio romano revivido. ¿Por qué lo decimos así? Vamos a leer 2 versículos y vamos a explicar por qué. Daniel, entonces surge del mar, surge del abismo y surge del imperio romano revivido. Daniel 2:40. Vamos a contextualizar para que entendamos el versículo. Daniel 2:40. Nabucodonosor, monarca babilónico, tiene un sueño. Y en el sueño ve una estatua con diferentes metales: oro, plata, bronce y hierro. ¿Listo? Cada uno de esos metales hace referencia a un imperio. ¿Listo? Y cuando llega la última parte de la estatua, que es de hierro, que era la última forma de gobierno, que Daniel todavía no conocía porque era el imperio romano, Dios le muestra a Nabucodonosor y después a Daniel que la última forma del hierro, del gobierno del hierro, que hace referencia al imperio romano, tiene dos, digámoslo así, 2 instancias o 2 manifestaciones. La primera fue con el imperio romano, que el que gobernó cuando Cristo vino a la tierra. Y la segunda es que del imperio romano habla de las 2 piernas y habla de los dedos de los pies, que es una forma de gobierno de 10. ¿Listo? 1. 2, nuevamente en el capítulo 7 añade más detalles. Es como si Daniel 2 fuera los huesos del esqueleto. Y en el capítulo 7 va añadiendo los tendones, va añadiendo la carne. Va progresando la revelación. Y en el capítulo 7 aparecen bestias, ¿recuerda? Como de león, como de oso, como de leopardo. Y la última es monstruosa. Y de la última bestia, dice las escrituras que tenía 10 cuernos. Hace referencia a los mismos 10 dedos de los pies. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. Daniel 2:40 en adelante. Dice, Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá algo en él de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro se mezcla con el barro. ¿Qué vemos nosotros acá? Que la última forma de gobierno que se desprende del hierro se llama un reino dividido. Y de ese reino dividido surge el anticristo, que es como el imperio romano reavivado, va a volver a aparecer en una última forma con un gobierno donde habrá 10 gobernantes. ¿Listo? Va a haber 10 gobernantes en esa última forma de gobierno de lo que el imperio romano antiguamente colonizó y conquistó. Y de eso van a surgir 10 reyes. De ahí va a surgir el anticristo. Va a ser uno de esos reyes que va a derribar a 3 reyes. Será el octavo. Después miraremos eso. Y Daniel 7, versículo 7. Daniel 7, versículo 7. Dice:
Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollabas con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, ojo, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos equivalen a los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que Dios le mostró. ¿Listo? Entonces quiere decir que del gobierno romano, que es el hierro, se va a desprender una forma de gobierno que se llama el reino dividido, que es gobernado por 10 monarcas, 10 reyes. De ahí va a surgir el anticristo, porque esa forma del gobierno es la segunda fase del imperio romano reavivado. ¿Listo? Y recuerde, cuando nosotros vimos a Antíoco Epifanes, hicimos un seguimiento. Nos dimos cuenta que en el capítulo 8, que es el énfasis del cuerno pequeño, que es Antíoco Epifanes, no surge de la cuarta bestia, surge de la tercera bestia, que era el imperio greco-macedonio. ¿De acuerdo? El capítulo 8 que lo vimos. Y cuando vimos en el capítulo 11, Epifanes surge del imperio greco-macedonio. ¿Se acuerda? Que Alejandro Magno, que es el leopardo, que tenía 4 alas, cuando él fue muerto, dice que esos 4 generales se repartieron el reino de Alejandro Magno. Y el que más nos llamó la atención fue el general que se fue para Siria. ¿Recuerda? Los seleucidas, de donde viene Antíoco Epifanes IV. Aunque Antíoco Epifanes es de descendencia griega, ¿salió de dónde? De Siria. Él nació en Siria, Antíoco Epifanes, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo que hay muchos hermanos que creen, uno, que el anticristo será sirio, y otros creen que será griego. ¿Cuál será? Bueno, el Señor es el que sabrá, pero cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que efectivamente Antíoco Epifanes en el Daniel 8 y en Daniel 11 surge del imperio greco-macedonio y de Siria. Otros hermanos dicen que será judío. Están esas 3 propuestas que son las más relevantes. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros que en la forma final del imperio romano, que aparecerá en los tiempos finales, políticamente surgirá el anticristo. ¿Listo? Entonces recuerde, del cuarto imperio revivido, 10 cuernos, se levantará un personaje entre esos 10 reyes. Y estos 10 reyes gobiernan en esa área de que fue lo que fue el imperio romano, una área que se llama el reino dividido. Esa es la última forma de gobierno. ¿Por qué se llama reino dividido? Porque el barro y el hierro no se mezclan. Usted puede mezclar hierro con otro mineral, cobre, estaño, plomo, pero no puede mezclarlo con el barro, hermanos. ¿Listo? Por eso será dividido. Y recuerda lo que dice la Biblia acerca de un reino dividido. No prosperará. Un reino dividido no prosperará. ¿Listo? Bueno, entonces, el anticristo surge del mar, del abismo y de la última forma del imperio romano revivido. Entonces nosotros tenemos que estar viendo cuando haya una forma de gobierno de lo que fue el anterior imperio romano, y de ese bloque hayan 10 reyes, y ahí nos vamos dando cuenta, por acá está. ¿Listo? Entonces vimos 3 aspectos: de dónde surge, del mar, del abismo y del imperio romano revivido. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? No vamos a dar nombres, no podemos hacerlo, pero sí podemos decir 2 cosas. Volvamos a leer los mismos versículos que leímos. Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, verso 7, el mismo versículo que leímos ahorita. Apocalipsis 11, verso 7. Dice, el mismo versículo: cuando hayan acabado su testimonio los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y matará. Apocalipsis 17, 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a la perdición.
donde dice está para subir de él, mire su Biblia, de él, esa palabra de él es la preposición griega ek, que significa fuera del, o sea que va a salir del abismo. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el anticristo? Es un espíritu de demonio en un hombre. Ese es el anticristo. Un espíritu de demonio en un hombre que surge del abismo. Aunque habla de que el poder que tendrá este hombre viene del abismo y de los infiernos, también creo que es un espíritu que se le introduce a este hombre. ¿Listo? Un espíritu que se le introduce a este hombre. Y hay hermanos serios que han dicho, eso no lo digo yo, lo dicen algunos hermanos, que el espíritu que sube del abismo es el rey del abismo. Apocalipsis 9, ¿sabe cómo se llama? Abadón o Apolión. Eso lo dicen algunos hermanos, no sabemos si será así, pero ellos dicen, bueno, si surge del abismo y el más representante es el rey, el príncipe de los espíritus del abismo. Entonces el anticristo será un hombre que será controlado completamente por un espíritu que surge del abismo. No es el diablo y no es el papa. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la reforma todos los reformadores dijeron que el anticristo era el papa. Es un ser político, es un rey, es un líder político que naturalmente después se involucrará con lo religioso, claro que sí, pero inicialmente su salida es política, cuerno pequeño, cuerno poder autoridad pequeño y luego crece, hermanos. ¿Listo? Entonces, este ser llamado el anticristo será un espíritu que se le mete a una persona y lo domina, lo guía, y Satanás le dará todo su poder y toda su autoridad. Ya lo vamos a leer. Entonces, ¿de dónde surge? Del mar del abismo y del imperio romano revivido. ¿Quién es? Es un espíritu de demonio que controla un hombre. Se le introduce un hombre para poder fortalecerlo, para hacer las señales y los milagros, aparte de la fuerza que recibe del dragón. ¿Cuál es el propósito del anticristo? Para responder esta pregunta podríamos decir muchas cosas, pero por causa del tiempo queremos enfatizar en dos. Dos de los propósitos del anticristo es hacer que lo adoren y gobernar. El diablo siempre, cuando usted mira la escritura, ha querido ser adorado como Dios. Siempre ha buscado ser adorado como Dios. Nunca sucederá porque no hay solamente sino un solo Dios. Hay un solo ser con naturaleza y esencia divina, nadie más. Entonces, él siempre ha buscado ser adorado y entonces por eso busca ser adorado a través de la bestia. Vamos a leerlo. Primero adorado. Apocalipsis 13:4, que después lo consideraremos porque es el grueso del anticristo, de 13 y 17. Apocalipsis 13, versículo 4. Póngale cuidado. Y adoraron al dragón. O sea, el plan final que él tiene es busca ser adorado entre los hombres. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Que son demonios. ¿Qué hacen los hombres con esos ídolos? Los adoran. ¿Sí me entiende? Pero llegará un momento en que toda la tierra en ese tiempo del reinado del anticristo, que él buscará ser adorado solamente él. Por eso dice entonces, y adorarán al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Ojo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Listo? ¿Quién? Es una manera de adorarla. ¿Quién es semejante a la bestia? Nadie. Ha derrotado a todos sus enemigos
nos llenó el estómago de comida y ha traído la paz a la tierra. ¿Quién como la bestia? ¿Cierto? Y nosotros decimos, ¿quién como Dios? Decimos Miguel, ¿cierto? Y Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, hablando también del anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, el anticristo, que es el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué se quiere hacer pasar por Dios? Porque quiere ser adorado como Dios. ¿Listo? O sea, aquí estamos viendo nosotros qué es lo que quiere, cuál es el propósito del diablo de instaurar el reino del anticristo en la tierra, ser adorado. Hermano, y esto no es nuevo. Usted no ha visto las culturas antiguas, que todos los emperadores y los monarcas y los reyes y todos los dirigentes políticos a lo largo de la historia siempre han buscado ser deificados. Míralo. Y no es nada nuevo, porque el sentir del diablo se los coloca en sus corazones. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a los fariseos y le dice, ellos estaban muy contentos, orgullosos, porque nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre? Y el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Mírenla en la Biblia. ¿Qué obró Abraham? En cambio, los judíos querían matarlo. Abraham no era así. Y entonces finalmente el Señor le dice, ¿sabe por qué ustedes me quieren matar? Porque ustedes están en comunión íntima con su padre, que es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces la deificación del que los hombres han tenido durante la historia de la humanidad es el mismo sentir que ha tenido el diablo, ser adorado como Dios. ¿Listo? Es el deseo de Satanás. Y se lo inculcó ¿a quién? A nuestros primeros padres en el Edén, en el jardín del Edén. Coma y fresco que va a ser como Dios. ¿Sabes? ¿Sí? Y el anticristo se va a creer que es Dios, hermano. Seguro que sí. Y el segundo propósito es gobernar. Gobernar. Recuerda que hemos visto lo que pasó con Nimrod, también lo que pasó con Antíoco Epifanes. Si usted mira la historia, no vamos muy lejos, 1945, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quería Adolf Hitler? Gobernar la tierra. Y empezó a expandirse y empezó a colonizar y a matar y a destruir, porque quería gobernar el mundo. Él decía que iba a imponer el tercer Reich en la tierra. El anticristo va a hacer lo mismo, gobernar, hermanos. Ejercerá el poder absoluto en la federación de las naciones surgidas del Imperio Romano reconstruido. Tendrá influencia mundial sobre las naciones de la tierra. Pero recuerde que va a surgir una guerra que se llama el Armagedón, donde el anticristo enfrentará a otras naciones que no se dejarán. ¿Listo? Pero generalmente, como el Imperio Romano tuvo un alcance casi mundial, también va a suceder con el gobierno del anticristo. Vamos a leerlo ahí mismo en Apocalipsis 13, verso 4. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 7, que es más claro. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice: también le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, en el diseño del plan de Dios, le concedió al diablo
por un breve tiempo establecer su reino en la tierra, colocar el gobernante que él quería, el gallito de pelea del diablo, el anticristo. Voten por este. ¿Listo? Entonces, hermano, vemos nosotros acá que el anticristo accederá al poder como cuerno pequeño y dirigirá la confederación de naciones del imperio romano revivido. Yo sé que hay muchos hermanos que han hablado qué es el imperio romano revivido. Unos han dicho que es la ONU, otros han dicho que es la Unión Europea, que surge del pacto de Roma en el 50-51. Hay muchos hermanos que han dicho que es el surgimiento del imperio romano. Pero cuando usted vea de lo que fue anteriormente el imperio romano, 10 reyes, puede darse cuenta que va a aparecer el hombre de iniquidad, el hombre de pecado. ¿Listo? Entonces, hermanos, hoy consideramos por la palabra el surgimiento del anticristo y su propósito. Surgimiento, surge del mar, surge del abismo y surge del imperio romano revivido. Propósito, ser adorado, gobernar. ¿Sabe qué hacen los serafines en estos momentos que estamos predicando la palabra? ¿Sabe qué están haciendo en el cielo donde Dios se manifiesta más? Están adorando al Señor diciendo santo, santo, santo es el Señor. Y el anticristo va a querer ser adorado acá en la tierra. Él fue hecho para adorar al Señor como el resto de criaturas conscientes. Y ahora se va en contra de su Señor y ahora quiere ser adorado. ¿Qué aplicación práctica podemos tener de esta porción que leímos hoy? 4. Nosotros debemos probar los espíritus. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar con la palabra de Dios a poder probar los espíritus que se mueven en el aire. ¿Listo? Si a usted le dicen el anticristo está allí o que Cristo está allí, usted tiene la capacidad de probar por el Espíritu Santo los espíritus y por la palabra. Todo lo juzgamos por la palabra y por el Espíritu. Otro aspecto que podemos conocer nosotros de esto que estamos viendo es que es necesario que la iglesia conozca profecía. ¿Por qué? Porque la profecía fortalece la fe de los creyentes. Saber nosotros como Dios, o sea, como Dios en el sentido que lo sabemos porque Él nos lo reveló, sabemos por adelantado lo que va a suceder. ¿Me entiende? Dios nos lo reveló en la profecía. Entonces, al saber por adelantado lo que va a suceder, eso fortalece la fe de los hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente Apocalipsis lo que quería el Señor era mostrar el triunfo del Señor sobre todo el mal y sobre todas las cosas. Eso debe fortalecer nuestra fe. Por eso necesitamos conocer profecía. Si no, el Señor no la había dado. ¿Listo? Y ese conocimiento anticipado que nosotros tenemos de lo que va a suceder por la palabra, en este caso tocante al anticristo, nos ayudará a estar firmes en la fe, que estamos en un Dios en el que podemos confiar, que nada se escapa de sus manos. ¿Listo? Que el Señor concede muchas cosas a su pueblo, pero también concede fortalecerlos para que su pueblo pueda vivir todas estas cosas. ¿Listo? Y también otro aspecto que podemos conocer práctico de esto es que nosotros tenemos esperanza para el futuro. Hermano, pero es algo terrible, pero lo que viene va a ser mejor. ¿Listo? Así que nosotros no debemos desalentarnos al acercarnos a las Escrituras y conocer profecía, porque cuando la leemos vemos todo lo que va a acontecer, pero eso también en el fondo nos muestra que finalmente lo que viene es mucho mejor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a concluir por ahora. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a tratar de ampliar un poco más esos aspectos tocante a los últimos tiempos en relación con el anticristo.